Check 1, 2. Ok, muy bienvenidos a todos. Ya vamos a iniciar nuestro tiempo juntos en adoración y alabanza y en la palabra. Gracias a Dios tenemos Pastor Greg y Pastor Carlos de Nueva Guinea, Calvary Chapel, Nueva Guinea. Y Pastor Greg va a compartir su testimonio en algunos momentos de su viaje a Principolca, Nicaragua, viaje misionero. Pero antes vamos a alabar al Señor y vamos a usar este tiempo para glorificar a Dios. ¿Está bien con ustedes? Ok. Lo siento, está cortando el señal de la guitarra, pero ahí estamos bien. Un anuncio todavía para todos es que este domingo, el 4 de octubre, vamos a reabrir de nuevo a tener culto presencial. Te damos un gran bienvenida a ustedes. Te invitamos para venir aquí. Solo traigan sus Biblias y sus mascarillas para entrar y ver al Señor obrando de nuevo aquí personalmente entre la congregación de los santos y dar este anuncio a tus amigos, tus familias, tus hermanos y a todos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te celebramos, Señor. Gracias porque estás presente con nosotros, Señor. Y queremos entregar este tiempo a tus pies, Señor, sabiendo que tú eres bueno, Señor, que tú quieres usar cada día, Señor, para hablarnos, Señor, y guiarnos, Señor. Le ofrezco este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden ponerse de pie y vamos a alabar al Señor. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Sale al sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga. Confiaré en ti, alabaré en el anochecer, que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón, de tu grande amor, por no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, que todo lo que soy,
alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Última vez, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sí, Señor, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, Señor, una noche más. Gracias porque nos provee, Señor, de cada cosa que necesitamos. Gracias porque nos guías por el camino del bien. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás obrando.
aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Última vez. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy, miércoles. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque un día más nos permite reunirnos en línea, Padre. Esperamos ya el domingo poder reunirnos todos en la congregación. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Guíanos, Padre, danos entendimiento, Padre, para tu palabra. Te damos gracias por todo, Padre. Amén. Ok. Muchas gracias, José. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Como mencioné antes, queremos invitarte a ustedes a venir este domingo a las 10. Vamos a cambiar la hora de culto por solo los domingos. Miércoles va a seguir lo mismo a las 6:30, pero domingo a las 10. ¿Está bien con ustedes? A las 10 de la mañana, domingo. Solo traigan sus Biblias y traigan una mascarilla nada más para venir aquí y entrar. Y vamos a tener culto presencial. Amén. Bueno, dos cosas. Quiero seguir orando por nuestro hermano pastor Michael, o en español Miguel Gaudé, que está sufriendo mucho de COVID-19, está en el hospital y tiene como más que 10 días, creo que algo así, 11, 12 días de estar en el hospital con un ventilador. Está grave su situación y mejoró algo esta semana, pero desde ayer está peor que antes. Entonces necesitamos orar, ¿verdad? Y el Señor escucha nuestras oraciones y el Señor mueva a través de oración. Entonces confiamos que el Señor tiene el poder de sanarlo y es nuestra petición, nuestra suplicación hoy en día. También provea por las finanzas de la familia, que son grandísimos. Entonces vamos a orar por él, y también después voy a pedir que mi hermano Gregorio, Pastor Greg de Nueva Guinea, Calvary Chapel Nueva Guinea, y Pastor Carlos están aquí visitando a nosotros. Ellos son pastores allá. Hay un centro de Calvary Chapel allá y también hay una iglesia. Y entonces Pastor Greg va a compartir un testimonio de su viaje misionero a Prince Polka, que apenas cumplió en una semana atrás, pues. Pero antes que llegue él a hablar con ustedes, vamos a orar por Michael Gaudé, ¿ok? Señor, te damos gracias por Michael, Pastor Michael, Señor.
Estamos aquí a tu trono, Señor, suplicando, Señor, por Él, por su cuerpo físico, Señor. Ya sabemos que su alma, su espíritu están sellados por toda la eternidad, ¿verdad? Ya sabiendo que algún día Él va a tener un cuerpo nuevo, glorificado para la eternidad contigo, Señor. Pero su cuerpo aquí en la tierra está sufriendo, a punto de morir, Señor. Y hay una congregación en Los Cocos, Señor, que tiene un pastor sufriendo, Señor. Y nosotros como una iglesia, cuando alguien de la iglesia está sufriendo, toda la iglesia está sufriendo, Señor. Es nuestra petición, es nuestra suplicación, Señor, que tú lo sanas. Queremos verlo sano. Bendice a Él, bendice a la familia, Señor. Bendice a todos los doctores y los médicos alrededor, Señor, que ellos pueden conocer a ti también. Bendice a su esposa Jackie, Señor, Jacqueline, los hijos, Señor, su cuñada, su cuñado, Señor, Dave Bujen, Señor, también un misionero allá. Entonces, Señor, Él está en tus manos, nosotros también, y como hermanos suplicamos que tú lo sanas, Señor. Sabiendo que tú eres grande, soberano todas las cosas, Señor. Te damos gracias por este tiempo. También el culto entregamos a tus manos sabiendo que quieres hacer algo a través de nuestro tiempo junto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, Pastor Greg, si puedes venir aquí, queremos escuchar de tu viaje. This one actually. Sí, hola, Dios le bendiga. Entonces, bueno, vamos a orar. Entonces, Padre, entregamos ese tiempo corto, entonces, en sus manos que tú has hecho por medio de mi vida y por medio de su espíritu en ese viaje, entonces, a Principoca. En el nombre de Jesús, encomendamos el tiempo para su honor y su gloria. En su nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, como dijo Pastor Mike, entonces acaba de regresar de un viaje, entonces al lado de Raan, entonces a Principoca, ¿verdad? Entonces, y ese fue un viaje que al principio, entonces, solo estuve viendo, ¿verdad? Entonces, Dios, entonces creo que puso en mi corazón, viendo algunas fotos en los periódicos, ¿verdad? De algunas casas, ¿verdad? Que estaban, ¿verdad? Entonces, bajo agua, entonces estaban sufriendo mucho por las lluvias y tormentas. Entonces Dios, entonces realmente puso en mi corazón y me afectó, entonces diciendo y creo que era de Dios que me puso en el corazón por qué nadie está yendo allá para ayudarles. Entonces que dice que no tiene agua, entonces el agua está contaminada, entonces y no tienen agua buena, entonces están enfermando bastante de las aguas, no tienen comida, perdían todas sus cosechas, entonces y ellos ahí, entonces de sus cosechas, entonces como ellos lo ganan la vida para comer, entonces no es como se puede ir a una tienda, porque casi no hay tiendas por allá. Entonces Dios me puso en el corazón, ¿verdad? Entonces hay que ir allá. Entonces estuve así un poco como, ok, sí, está bien Dios, entonces, pero pensé un poco como en la Biblia, como los discípulos que tenían solo algunos pocos peces, ¿verdad? Entonces, para ofrecer, entonces, a una gran multitud de gente, ¿verdad? Entonces, que necesitaban muchas cosas, entonces, pero los discípulos, ¿verdad? Solo tenían algunos peces para darles. Entonces, yo también solo tenía, Dios me regaló un poquito de fondo personal que Dios proveyó. Entonces, y con eso, entonces, pudo entonces tener como el pasaje y algunos filtros, algunos 3. Entonces, y con eso, entonces, me faltaba, ¿verdad? Entonces, y me llaman algunos amigos que iban a ir conmigo y me dijeron entonces que cuánto
¿cuánta comida va a traer? Entonces, ¿cuánto de medicina va a traer? ¿Verdad? Entonces, estaban llamando porque tuvimos que contactar entonces las autoridades ahí en Prince Polka y de la región y hablar con ellos para tener permiso. Y estoy diciendo que mi querer era traer un montón, ¿verdad? Entonces, pero yo no tenía en la mano. Entonces, vamos a ver que Dios provea, ¿verdad? Entonces, así de esa manera, entonces Dios me dijo que tenía que ir, pero no tenía todo lo necesario, entonces, pero me puso a moverse y de esa manera, entonces poco a poco Dios iba a levantar gente, ¿verdad? Entonces que para apoyar, entonces lo necesario, porque al principio ni sabía cómo llegar, ¿verdad? Entonces, porque hablé con una persona en Bluefields, un amigo, y dijo que no podría, ¿verdad? Entonces, llegar desde Bluefields porque desde Ran no hay conexión mucho de público, entonces es muy complicado, no se puede, entonces tiene que ir en bus hasta quizás, entonces no sabía hasta Puerto Cabezas y desde Puerto Cabezas saber buscar a alguien que tiene una lancha, entonces estoy como, yo no sé nadie en Puerto Cabezas y por ese lado, entonces nunca iba en bus de ese lado, entonces Dios, entonces por un amigo de amigo, entonces no conocimos a otro que tenía familia en Puerto Cabezas y también tenía familiares distantes como lejanos, pero en Prince Polka también, que entonces tuvimos alguien que pudo traducir para nosotros en Mesquito y ayudarnos de esa manera. Entonces fuimos y Dios abrió la manera para llegar allá y iba proveyendo las cosas. Entonces fuimos 14 horas en bus desde Managua hasta Puerto Cabezas llegando y después Dios provee una lancha que era rápido, 3 horas, entonces los otros son como todo el día. Entonces, pero llegamos entonces a Prince Polka, entonces con Biblias que Dios proveyó gratis, entonces con comida, con medicina, ¿verdad? Entonces con filtros para el centro de salud allá, que tenía una enfermera pero no mucha medicina. Entonces, y también para una iglesia morava, entonces un filtro de agua también para ellos allá. Entonces hubo mucha gente ahí enfermos con malaria. Entré en una casa con un familiar, una familia con malaria. Hubo varias mujeres ahí en el piso que no podían levantar y no tenían medicina para malaria. Gracias a Dios proveyó. Entonces, alguna medicina para malaria para dar a ellas porque estaban bien graves. Entonces pudimos orar para ellos, que Dios iba restaurando sus vidas. Hubo otra mujer que tenía un tumor bien grande. Entonces al final del viaje pudimos trasladar a ella por La Panga al hospital a sus familiares en Puerto Cabezas. Y ella entonces ayer entonces se pasó, tiene como 60, 70 años, era un poco anciano, pero pasó la presencia del Señor, entonces puedo orar por la familia de ellos. Entonces estaba sufriendo mucho ella, entonces aún en el camino recuerdo que lo tenían tapado, entonces sobre una colchón abajo del barco y estaba como llorando en dolor, entonces pero ya está en paz ahora. Eso, entonces Dios hizo todo eso, entonces y solo entonces por poner fe en Jesús, que esa fe Dios nos da también, podemos preguntarle eso. Dios entonces abrió la oportunidad para hacer todo eso. Yo entonces no tenía los recursos para terminar el viaje, ¿verdad? Yo propuse lo que tenía y Dios me dio la fe para poner, ¿verdad? Entonces solo seguir a Él. Y durante el camino Él iba proveyendo, entonces, y la guía, Él iba proveyendo las necesidades, los recursos necesarios para cumplir el viaje. Entonces, puede ser un ánimo para ustedes también que, aunque nosotros no tenemos recursos, si Dios quiere hacer algo y nos llama a hacer algo y mueve para hacer algo, entonces Dios sí tiene los recursos, Dios sí puede proveer y puede hacer la obra, ¿verdad? Entonces,
es un poco sobre el viaje, entonces voy a dejar el tiempo con eso, dando gloria a Dios que hizo, Él hizo realidad el viaje, ¿verdad? Entonces, gracias. Entonces, Dios lo bendiga. Sí. Gracias, Pastor Craig. Gracias, Pastor Carlos, por acompañarnos hoy noche. Después del mensaje, quiero orar por ustedes y su iglesia y la obra que están haciendo en Nueva Guinea. Yo he visitado a Nueva Guinea algunas veces y hay una obra buenísima que ellos están haciendo allá, que el Señor está haciendo a través de ellos. Entonces oramos por ellos, oramos por Calvary Chapel aquí en Barrio Santa Ana también. Que el Señor bendice la obra que Él ha preparado para nosotros a cumplir. Bueno, Hechos, estamos en Hechos. Si tienen sus Biblias pueden abrirlo hasta Hechos 15. Vamos a cumplir 15 y vamos a seguir delante en 16. Y hablando sobre viajes misioneros, vamos a hablar de la segunda de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, su viaje segunda. En la prédica de la semana atrás, lo puede buscar en Facebook o YouTube. Vimos que hay que guardar el evangelio de gracia. Vimos que hay que guardar la gracia del Señor, porque el hombre, los hombres, las mujeres, el diablo quiere pervertir el evangelio de gracia, quiere poner yugos sobre nuestros cuellos, ¿verdad? Y sobre mucha gente en medio de vivir en la gracia del Señor, pues, entonces vimos que hay que guardar la gracia del Señor. En esta manera, los judaizantes estaban intentando de pervertir el evangelio de gracia en Antioquía de Siria. Llegaron a la iglesia, llegaron a la obra que el Señor estaba haciendo de gracia ahí, y en medio de todo proclamaron: no, tus griegos tienen que circuncidarse, tienen que vivir conforme a la ley de Dios, tienen que ser judeos antes que pueden ser cristianos. Este no es el evangelio. Ya sabemos nosotros qué es el evangelio. El evangelio es que somos salvos. ¿Por qué? La gracia del Señor. No por obras, por la gracia del Señor a través de fe en Cristo. Amén. Vimos Pablo y Bernabé que trabajando juntos por mucho tiempo. Hemos visto Bernabé y Pablo por un tiempo viajaron por casi un año en la región de Galacia. ¿Qué? Plantando iglesias, proclamando las buenas noticias del Señor, levantando discípulos. Quedaron ahí mucho tiempo. Y después de este tiempo tuvieron un momento de regresar a Jerusalén y luchar por el evangelio de gracia, guardarlo bien. No solamente Bernabé, no solamente Pablo, pero también Pedro y Santiago, los líderes de la iglesia, diciendo que no, cálmense, regresen a Antioquía de Siria, que sea una bendición, que pueden confirmar la fe de los hermanos allá, que no, es por la gracia del Señor que somos salvos. Y bueno, lo que vamos a ver hoy día es el viaje segunda de Pablo y Bernabé, de Pablo digo, y cómo inició este viaje, y cómo inició un medio raro, con una separación de hermanos sirviendo al Señor por tanto tiempo. Yo creo que permitieron sus opiniones personales a dividir y separar. Pero en lugar de tirar la toalla, en lugar de decir, ok, voy a la casa, no voy a seguir en el Señor, voy a la casa, no voy a la iglesia, ya me han ofendido y no quiero seguir. En lugar de terminar sirviendo al Señor, continuaron, prosiguieron en el Señor. Y esta es clave. Si queremos ver al Señor obrando en nuestras vidas, si queremos ver al Señor continuando haciendo la obra, es no tirar la toalla, decir, ok, Señor, ¿qué quieres hacer ya en mí? Humildemente, ¿verdad? Con un corazón humilde en el Señor.
Entonces el título de hoy es Proseguimos a la meta, que continuamos en el llamado que el Señor tiene para nosotros. Entonces seguimos en Hechos 15, vamos a empezar con versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Pablo fue motivado por su llamado. Ustedes son motivados por sus llamados que tienen al Señor. Tienen un deseo a cumplir lo que el Señor quiere por ustedes hoy en día, para cumplir la voluntad del Señor. El llamado de Pablo fue ¿qué? A predicar la palabra de Dios, a plantar iglesias, predicar y plantar. Y en este momento él quería ver cómo están los hermanos de la iglesia, un corazón de un pastor. Yo sé que mi llamado es a predicar la palabra de Dios, levantar discípulos y ver iglesias sanas, plantadas y establecidos. Yo tengo la motivación para predicar y enseñar y preparar lo mejor mensaje que puedo para nosotros. Porque yo quiero ver al Señor hablando a mí y a ustedes. Yo quiero ver esta iglesia sana y fuerte y creciendo. También a mis hermanos en Nicaragua creciendo y fuerte. Es mi llamado. Estoy motivado para continuar en este llamado cada día en el Señor. Yo tengo ganas de servir en el llamado que tengo en Cristo, y espero que ustedes también tienen ganas de servir hoy en día y continuar ahora y adelante. Entonces vimos la motivación en ese versículo. También vamos a ver una separación. Aquí en versículos 37 a 41. Lean conmigo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan y el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. ¿Qué? Que se separaron Pablo y Bernabé uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cómo puede ser? Separaron Pablo y Bernabé. ¿Cómo puede ser? Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que vimos en un viaje tan éxito, ¿verdad? Tantas iglesias levantadas, tantos discípulos, ¿verdad? Líderes en la iglesia, hermanos en la fe, separando. Pero este pasó, es la realidad, lo vemos en las Escrituras, que separaron ellos mismos. Entonces quiero hablar por un ratito sobre Bernabé y Pablo. Ya sabemos algo de Bernabé. Bernabé fue un hermano de hermanos en la fe, alguien que siempre anima a los demás. Siempre quería ver a sus hermanos en la fe y decir: mira, lo puedes hacer en Cristo, todo lo que puedas hacer en Cristo. Animando a servir a Dios, animando a reconciliar hermanos. Él llevó a Pablo en Jerusalén de la iglesia allí, diciendo que no, Pablo es un buen hombre. No es el fariseo que quería matar los cristianos. Ya ha tenido una reunión él con Cristo y es un cristiano ya. Un hombre para animar a los demás. También él predicó la palabra, también él fue involucrado en plantar las iglesias y discipular mucha gente, dedicado más que todo en la necesidad de los individuales. Pablo, en la otra mano, fue un hombre con una misión, ¿verdad? Un hombre para servir y con la obra entera en su mente. Siempre
tenía un don de predicar, tenía un don de plantar, tenía un don de discipular. Y necesitamos los Pablos en nuestras vidas. Hombres y mujeres, para las mujeres mayores que pueden discipular y amar a nosotros y levantarnos y ministrar a nosotros la palabra de Dios y decir, mi hijo, este es el camino. Necesitamos Pablo. Yo doy gracias a Dios por tantos Pablos en mi vida. Tantos pastores y hermanos en la fe que me han discipulado. También necesitamos los Bernabés en la vida. Hermanos al lado que siempre anima, ¿verdad? A seguir a Cristo. Siempre anima a caminar más profundo en Dios. Mira, ven conmigo, vamos a la iglesia. Mira, ven conmigo, vamos a evangelizar a los afuera de la iglesia también, ¿verdad? Porque Cristo igual quiere continuar la obra afuera de estas paredes. Necesitamos Bernabés en nuestras vidas. Los deseos de Bernabé y de Pablo fueron necesarios. Necesitamos los dos en nuestras vidas. Pero, aun siendo grandes hombres de Dios, fueron hombres. Y como somos hombres, somos imperfectos. Quiero animar a ustedes a no poner los pastores y maestros o cualquier humano en un pedestal, levantando a los hombres, porque hombres son imperfectos. Igual que Bernabé, igual que Pablo, igual que yo voy a fallar, yo voy a cometer errores. He cometido errores hoy en día. Voy a pecar, he pecado hoy en día. No soy perfecto, Bernabé, Pablo, y ustedes no son perfectos. Pero ¿sabes quién es perfecto? Dios. ¿Quién es fiel? Dios. Entonces hay que poner y descansar y poner nuestra fe en Dios, no en los hombres. Pero lo que pasó con ellos, queremos ver lo que pasó. 37 vemos Bernabé queriendo llevar a quién con ellos. ¿Quién? Marcos. ¿Quién es Marcos? Marcos es el primo de Bernabé, familia de él. Sabemos por las escrituras que Bernabé también es de Chipre. Entonces fue algo familiar para ellos. Y para Bernabé, ¿verdad? El hombre y hermano en la fe que siempre anima a los a crecer y madurar en Dios. A ver su primo y hermano en la fe diciendo, ok, esta vez quiero llevarlo conmigo, con nosotros. Enfocando en el individual determinado. 38 vemos que Pablo, con la obra entera en su vista, en su enfoque, no enfocando en el individual Marcos, enfocando, no, mira, él dejó la obra antes en Panfilia. Él no es, el individual no es fiel, pero la obra es más grande que Marcos, entonces enfocando en la obra entera. ¿Es malo enfocar en la obra entera? No. ¿Es malo enfocar en el individual? No. Son necesarios los dos. Son súper importantes los dos. Pero esta es la situación. Dos necesidades grandes. Y yo como un pastor siempre tengo que recordarme a mí. Porque yo puedo poner mi vista solo en la obra entera. Y olvidar la individual. O por un momento solo dejar de pensar en la visión de la misión de la obra entera y concentrarme en un individual y dejar de pensar en la obra entera. Pues las dos son importantes. Y necesitamos hombres y mujeres así. Necesitamos unos a otros trabajando juntos. A mí me encanta servir a Dios con Pastor Cal. Mis debilidades son los que Él está fuerte, ¿verdad? Sus fuerzas son mis debilidades. Entonces trabajamos muy bien en la unidad. Necesitamos unos a otros. En este caso, tuvieron ellos un desacuerdo muy fuerte. Tuvieron
la motivación similar, ¿verdad? Ok, vamos a animar a las iglesias y visitarlos y ver cómo están. Fue una buena idea. Fue un buen plan. ¿Quién no quiere ir y visitar los hermanos y ver cómo están? Yo sé que todos nosotros tenemos el deseo de ver los hermanos en persona ya, pensando cómo están. No he escuchado de ellos en mucho tiempo. Quiero ver sus caras y yo tengo tantas ganas este domingo a ver muchos en persona. Este es un buen deseo. Fue su llamado. La misma motivación, similar pues, pero por opiniones personales creyó fricción y separaron del ministerio. En 39 vimos tal desacuerdo entre ellos. Estas palabras en griego son fuertes. Es un argumento como un momento violento, ¿verdad? De palabras. No fue pequeña. Pero el Señor sabe cómo continuar la obra, porque Dios es Dios. Dios es más grande que nosotros y Dios ama a su iglesia. Pues, pero de todas maneras separaron ellos. Y yo no creo que lo hicieron bien. La cosa que ellos separaron no es malo, porque vemos Bernabé y Marcos, un hombre joven quizás que necesitaba de Bernabé a llevarlo y discipularlo y servir con él. Vemos la situación de ya en lugar de solo un viaje con un grupo, vemos ya dos grupos, dos viajes separados alcanzando más gente. Entonces, la obra no fue mala. Dios es el Dios de la obra. Lo que había sido mal, si lo leemos, es que ellos separaron y no dieron una buena testimonio en leerlo, tal desacuerdo entre ellos. Pues Bernabé llevó Marcos a Chipre. Como mencioné antes, Bernabé es de Chipre, entonces un lugar muy familiar. Y para Marcos, en el viaje misionero primero, vimos Marcos haciendo bueno hasta este punto de Chipre. Entonces, fue sabiduría, creo, en Bernabé a llevarlo donde está su familia, donde está su país, su gente, su cultura. Viendo a Pastor Greg, ¿verdad? Fue muy afuera de su cultura como gringo, como chele, a visitar a Prince Polka muy afuera del confort, ¿verdad? De la casa y sus cosas y sus amigos y familias y todo. ¡Wow! Pero por Marcos quizás fue más fácil a visitar a su familia, a ir a Chipre. Pero este es no donde termina la historia de Marcos. A mí me gusta que la historia no termina con tan desacuerdo entre Pablo y Marcos. Si lean más adelante en la palabra, está mencionado Marcos algunos 3 veces por lo menos, en Colosenses, en Filemón, también en 2 Timoteo capítulo 4, ¿verdad? Pablo diciendo, no, traigan Marcos contigo, ¿verdad? Es un buen hombre. Reconciliaron ellos, gracias a Dios. Hay que ver reconciliación entre hermanos, porque somos hermanos hoy en la tierra y más allá por toda la eternidad. Es importante mostrar el amor de Dios, tener misericordia y gracia, enfocar en el individual y la obra entera. Entonces, equivocaron ellos, creo. Pablo llevó a Silas con él. Llevó a Silas. ¿Quién era Silas? Recordamos, él era parte de los líderes, un hombre principal en la iglesia de Jerusalén, pues, un hombre maduro, un profeta, dice la palabra de Dios, alguien que puede hablar por Dios a los hombres, exhortación, edificación y consolación.
Y hizo lo mismo, confirmando la fe de los gentiles en Antioquía de Siria, animando a ellos. No tienen que ser judeos, no tienen que obedecer y confirmar y servir la ley y llegar a Cristo. No pueden ser salvos por obras, pueden ser salvos por gracia y el Señor va a obrar en su vida. El hombre profeta que animó a muchos, entonces Pablo llevó a él, con él, en la obra. Aun si no servimos a Dios perfectamente, porque no somos perfectos, igual que ellos, igual que yo y ustedes, hay que continuar en el Señor. Proseguimos a la meta, a caminar en nuestro llamado al Señor, a glorificar a Él por su gloria y nuestro bien. Dice la palabra del Señor en Romanos 11:29, dice, ¿por qué irrevocables son los dones y el qué? Llamamiento de Dios. Dios ha llamado a nosotros. Dios está llamando a ustedes. Y este es irrevocable. Qué tan importante es caminar en el llamado que tenemos en el Señor. Entonces, segundo, este fue primero, ¿verdad? La motivación que tenía Pablo fue increíble y bien. Igual que Bernabé, ok, también yo quiero servir a los demás, visitarlos. La separación que vimos en medio de querer caminar, pasa a veces. Hay fricción porque somos humanos y no somos perfectos. A veces reaccionamos en la carne. Nuestra identidad es en Cristo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Pero a veces hay fricción. Hay que reconciliar, hay que continuar en el Señor. Entonces vimos ellos continuando. La segunda sección que vamos a ver, la segunda sección, es en capítulo 16, 1 a 12. Continuando con el tema de proseguimos a la meta. Vamos a ver Pablo y Silas haciendo lo mismo. Vamos a ver el Espíritu Santo guiando ellos y añadiendo a su grupo algunos más hermanos en la fe para servir con la misma visión en el mismo viaje misionero. Es algo importante a recordar que es bueno a tener un plan, es bueno a tomar pasos. Pero que vimos en el viaje de nuestro hermano Pastor Greg, en su viaje, un corazón flexible, un corazón, ok, mi vida, mis recursos, todo está en tus manos, Señor, yo estoy tomando pasos, puertas cerradas, puertas abiertas, pero guiado por su Espíritu Santo, camino delante en ti por fe, descansando en tus manos. Entonces, eso es lo que vemos con Pablo en este momento. Siendo guiado por el Espíritu Santo en proseguir, continuar a la meta, a caminar por su llamado. Pues, leamos en versículos 1 a 5 primero. Y vamos a ver el primer miembro que el Señor quiere añadir a su grupo. Después de llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿quién? Timoteo, ¿recuerdan ese nombre? Hijo de una mujer judía creyente. Judía y creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número
cada día. Bueno, vemos aquí en versículo 1 algunas ciudades familiares a nosotros. Si han escuchado las prédicas antes, vimos en la primera viaje misionera estas ciudades, Derbe y Listra. Me fascina imaginar Pablo regresando, ¿verdad? Con tanta ganas de ver ellos de nuevo, recordando qué pasó a él en Listra. Llegó en un momento, el Señor se puso en su corazón que un hermano, un hombre que no podía caminar desde ser nacido, él tiene la fe para ser sanado y sanó a este muchacho, y toda la ciudad alrededor de él queriendo sacrificar a ellos como dioses, a Pablo y Bernabé. Y después de algunos momentos, viendo tanta pecaminosos son los que siempre están en el mundo, queriendo alabar a hombre y después queriendo matar a ellos. Y intentaron y mataron a Pablo, ¿verdad? Apedrearon a Pablo. Y podemos imaginar lo que pasó ahí. Después de ver Pablo, un hombre de fe, resucitando de los muertos, ¿verdad? Siendo apedreado, levantando de pie por los hermanos alrededor, ¿verdad? Y regresando a la misma ciudad a predicar la palabra de nuevo a ellos. Y sabiendo que Timoteo está en esta ciudad. Muchos piensan que Timoteo llegó a conocer a Cristo a través de la primera viaje misionero. No estamos seguros, pero es de la misma ciudad. ¿Cómo puede alguien no escuchar la historia de Pablo en la región de Iconio, en la ciudad de Listra? Me imagino que es imposible. Lo que sabemos de Timoteo, cierto, y es uno de las personas favoritas que tengo en la palabra de Dios, fue un pastor muy joven. Yo soy un pastor muy joven. No sé si han reconocido esto, pero soy joven. Y yo puedo identificar con él teniendo tantos Pablos en mi vida, discipulando a mí. Vemos a Timoteo aquí en versículo 1, dice que era un discípulo. ¿Qué significa un discípulo? Alguien que sigue a Cristo. Alguien que ama a Cristo. Somos discípulos de Cristo si somos en Cristo. Si hemos identificado a Él como Rey y Salvador. También tenía una mamá judía y creyente. Ella también era cristiana. Y vemos un padre griego. No dice aquí griego creyente. Me fascina, ¿verdad? Que el autor de esta carta, Lucas, no puso creyente por el papá de Timoteo, pero puso creyente por la mamá. Entonces ahí mismo vemos una familia mezclada, no solamente en cultura. Si me conocen, pueden saber que mi matrimonio es mezclado. Mi esposa es mexicana y yo soy chile, yo soy gringo. Y a mí me encanta la cultura mexicana. A mí me encanta la mezcla que tenemos en nuestro matrimonio. A veces a mí me gusta su cultura más que mío, especialmente cuando estamos hablando de la comida mexicana. Es perfecta la comida mexicana. Pero esta mezcla es un ejemplo de algo bueno. Pero una mezcla duro es cuando hay una mezcla de alguien creyendo en Jesús y alguien no creyendo en Jesús, en la familia especialmente, en un matrimonio. Pero gracias a Dios por la mamá creyente de Timoteo, también sabiendo que no solamente fue su mamá, Eunice, pero su abuelita también, Loida. Pablo menciona a ellos en 2 Timoteo, creo que capítulo 1, en la primera parte, como versículo 5, dice, por
la fe verdadera que inició con su abuela Loida y su mamá Eunice. Yo lo veo en ti, Timoteo. También Pablo mencionando a Timoteo que desde ser joven, criado en las escrituras de Dios. Entonces Timoteo sabía las escrituras. Timoteo fue criado por una mamá y una abuelita de fe en Dios. Un discípulo de Cristo. También en versículo 2, un buen testimonio entre los hermanos. Qué bien es tener un buen testimonio entre los hermanos, que estamos viviendo lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Esto es importante, que no solo escuchando la palabra, pero haciendo la palabra. Pablo quería a Timoteo con él. ¿Quién no quiere a alguien como Timoteo en el ministerio? Yo quiero ver y a mí me gusta este tipo en la iglesia, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos alguien como Pablo en la vida, alguien discipulando y ayudándonos en las escrituras. También de Bernabé animando, mira, puedes hacerlo en Cristo. Ven conmigo a la iglesia, vamos a estudiar la palabra juntos, Dios es bueno. Y también Timoteos, ¿por qué? Lo más que crecemos, ¿verdad? Lo más que el tiempo pasa, vamos viendo la próxima generación levantando. Y hay que buscar a discipularlo la próxima generación también. Los jóvenes de la iglesia, los jóvenes adultos, también a nuestros hijos, igual. Súper importante a buscar Timoteos en nuestras vidas. Pero lo también que vemos en Timoteo fue su carácter. Dispuesto a circuncidarse. No voy a explicar qué es, porque todo el mundo sabe qué es. Cortando, ya saben. Es algo doloroso. Puedo imaginar, ¿verdad? Haciéndolo como un adulto. Pero ¿cómo puede decir Pablo, ya, vamos, Timoteo, ¿quiere ir conmigo? Pues tiene que circuncidarse. Pero Pablo, ¿no regresaste de Jerusalén apenas hablando sobre que no necesito circuncidarse? La cosa es, aquí no es la ley. Aquí es una disposición, un acuerdo entre hermanos, viendo que Timoteo era judío y griego, queriendo ministrar a los judíos. Y si eres un judío sin ser circuncidado, es una abominación a los judíos. Entonces, con el deseo a no ofender a los en cual estaban ministrando Pablo y Timoteo, ok, mejor, un sacrificio. Y este es el ministerio. Sacrificando para servir. Tiempo, recursos a veces, nuestros deseos y planos, nuestra voluntad en lugar de la voluntad del Señor. Lo vemos aquí en Timoteo. Pasaron y entregaron, aquí versículo 4, y entregaron las ordenanzas, confirmando de nuevo la fe de ellos, guardando todavía la gracia del Señor. No tienen que ser judíos antes que llegar a conocer a Cristo. El Evangelio es simple y la palabra es necesario haber en medio de una iglesia y congregación. Y fue simple haber ellos, confirmándose a ellos de las ordenanzas de los apóstoles. Esta es la palabra de los apóstoles, la palabra de Dios. Y si queremos ver al Señor amontando, ¿verdad? Es necesario continuar en la palabra de Dios. Eso es que el tiempo que tenemos en la vida, vamos a seguir en la palabra de Dios. Porque el Señor puede aumentar a la obra de la palabra, enseñado fielmente a gente. Pues ahí vemos en versículos 6 a 12
Un miembro segundo, ¿verdad? Que el Señor va a añadir al grupo. Y también el Señor guiando a ellos a través del Espíritu Santo. Y de ahí vamos a terminar, ¿ok? Entonces, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió 2 veces. Entonces, versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se demostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira los verbos aquí en versículo 10. Cuando vio la misión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciamos el Evangelio. Versículo 11 a 12, zarpando pues de Troas, vendimos con rumba directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces aquí en la última parte vemos 2 cosas. Ellos continuando a la meta, continuando en el llamado del Señor. No diciendo que no quiero servir nada más. Tuve un argumento con el hermano en la fe y ya tiro la toalla. No, continuaron. Y fue increíble a verlos siendo prohibido por el Espíritu Santo a predicar la palabra. Qué extraño es a ver el Espíritu Santo diciendo que no puede ir allá a predicar la palabra de Dios. Yo sé que quieres ir allá. ¿Y dónde era allá? A la provincia en Asia, donde queda la ciudad de Éfeso. Y sabiendo nosotros ya, porque tenemos toda la palabra, que Pablo sí va a visitar a Éfeso. Éfeso es una ciudad muy importante por la iglesia de Dios. Vimos Pablo entregando su ministerio de una perspectiva a Timoteo como el pastor Timoteo de la región de Éfeso. Pero en este momento no. Prohibido por el Espíritu Santo. La puerta cerrada. Una vez. Pero continuaron ellos. Qué bueno verlos continuando. En ver una puerta cerrada, no es que terminaron en su llamado de Dios. A veces se cierra una puerta y nosotros sentamos en la silla sobre nuestras manos. Ok, no quiero hacer nada, servir a Dios. Pero no, continuaron haciendo lo que sí sabieron hacer. Es predicar, visitar, continuar con lo que sabemos es del Señor. Intentaron ir a Bitinia, que es el norte. Sur, no, puerta. Norte, no, puerta. El Espíritu no se lo permitió. Dios tuvo otros planes mejores para ellos. Y para nosotros. Y para nosotros. Es importante cuando el Señor dice ir, pero es igual importante escuchar cuando el Señor dice no. A no enforzar nuestra voluntad cuando Dios dice no. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y en este momento de llegar a Troas, Pablo escuchó una visión y vio una visión de la noche. Quizás fue un hombre específico, no sabemos, pero también sabemos que fue un varón en un nuevo continente de Europa. Pablo recibió una visión de un hombre
en un nuevo continente diciendo, ven aquí, necesitamos su ayuda. Y cuando vio la visión, vimos aquí versículo 10 cambiando los verbos. Y este es significante para nosotros. A ver, el doctor Lucas ya está en este grupo en el momento, porque él está diciendo, nosotros estamos en la historia, yo estoy metido en la página. Yo estuve allí mismo viendo y escuchando y siendo testigo de la visión, de la misión, de la visión de Pablo. Y de acuerdo con los hermanos, yo cuando estuve en el Instituto Bíblico, yo tenía ganas de servir en América Latina por muchos años, llegando a Nicaragua, viviendo en Perú por un tiempo, visitando a diferentes países en Centroamérica y el sur de América. Pero llegó un momento cuando el Señor estaba diciendo, no, tengo otra puerta abierta, quiero que te vayas a Europa. Y yo como, ¿qué? ¿Qué es tu plan? Pues yo estoy estudiando y practicando español y tengo el deseo de la cultura hispana, pues, pero el Señor abrió otra puerta. Tenía otro plan para mí, a visitar y vivir en Europa por casi un año, 8 meses, pues. Y cuando el Señor abre puertas, necesitamos caminar a través de la puerta, ser obediente al Señor, sabiendo que el plan del Señor es mejor que nuestro. Regresó Pablo y ellos a Éfeso, regresó ellos a la región de sus primeros viajes misioneros, y incluyendo otro viaje misionero en el futuro. Pero necesitamos ser obedientes a Dios ahorita mismo. Continuaron zarpando pues a Troas. Venimos con rumbo directa. Esto significa que en medio de toda la primera parte de la viaje, viendo puertas cerradas, y al llegar a Troas ya con un grupo completo, hasta el viento empujaba a ellos directamente a Macedonia. Fue la puerta abierta del Señor, el Señor comprobándolo entre los hermanos. Qué increíble. Entonces terminamos con la palabra hoy noche. Quiero animar a ustedes y a mí mismo a continuar perseverando en el Señor, no en forzar su propia voluntad a Dios, permitir a Dios a comprobar su voluntad por nuestras vidas, que seamos pacientes. Cuando el Señor dice espera, esperamos. Cuando el Señor dice no, que escuchamos. Y cuando el Señor dice que ir, hay que ir en confianza. Señor, te damos gracias que estás aquí con nosotros, Señor. Ayudarnos, Señor, a continuar y perseverar, Señor, en ti. Ayudarnos, Señor, a tener fe en ti, en los pasos que quieres que caminamos, Señor. Te damos gracias a ver los hermanos de Nueva Guinea, Señor. Te damos gracias a orar por nuestro otro hermano Michael Galdés, Señor. Es algo bonito a ver su cuerpo orando unos a otros. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que has sido fiel con nosotros. Oramos por la reapertura, Señor, de la iglesia domingo. Gracias porque estás abriendo puertas con nosotros aquí en Managua. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Pueden ponerse de pie, vamos a cantar una canción más y cerrar nuestro tiempo juntos. Check. Que
todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor, tan grande, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. En todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Amor no tiene fin y tú eres paciente, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Y es mi razón para alabar. Todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Señor, te damos gracias, te alabamos, Señor, hoy adelante, Señor, hasta toda la eternidad. Una vez más queremos orar por Michael Garay. Tú lo sanas, Señor. Cuídalo, Señor. Bendice la familia. Provea por todo, Señor. Te entregamos toda la situación a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Qué bien a pasar el tiempo con los que están aquí, por los que están en línea. Te invitamos a regresar domingo. ¿A qué hora? A las 10. Adiós.